La palabra a Matías Aufieri, quien es un colega laboralista, somos de lo mismo oficio. Él es abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, conocido como CEPRODE, querellante en juicios de lesa humanidad. Como laboralista ha trabajado mucho en la defensa de frente a despidos por razones sindicales, pero también ha participado en su condición de del CEPRODE y como asesor, sus asesores en el Congreso. Sí, sí, en el Congreso también ha participado con un costo importante personal en la defensa de manifestantes durante los miércoles de los reclamos de jubilados. Así que te escuchamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un lujo para ir con Martín, quien no haya aprovechado para adquirir conocimientos penales hasta recién se perdió el tren, porque lo mío va a ser un poco más superficial que el análisis que hizo Martín, que algunos son, como decía él, 800 y pico de artículos. Seguramente cada uno pone el foco en alguna parte y encuentra cosas o le suenan alarmas, muchas de las que planteó Martín, que uno por ahí no las terminó de ver en su justa dimensión. Incluso ahí por lo que él decía al final, que es cierto, la experiencia por ahí habla de que casi todo gobierno presentó algún proyecto de reforma o de reformas más o menos parciales o más integrales, como es esta, que generalmente, como también decía Martín, siempre son más represivas contra el grueso de la población. Nos resulta por ahí siempre una buena noticia pensar en esas experiencias anteriores en las cuales generalmente no terminan saliendo esas reformas de código. Me acuerdo si durante el macrismo, que la dirigía la comisión, la presidía después Borispi, de la Cámara de Casación, había hecho un proyecto, incluso había hecho uno al Frente Renovador, que era, si me permite, era peor todavía que el del macrismo, era más regresivo. Pero bueno, yo quizás decía que iba a ser más superficial en el sentido de, por ahí me interesaba más señalar el marco más político que se da este intento de reforma y algunas anteriores, más parciales, que estuvieron habiendo durante el tiempo que lleva este gobierno. Y en ese sentido, advertir un reforzamiento de la dependencia o de la opresión, mejor dicho, respecto de los Estados Unidos, y en ese sentido creo que no es excepcional tampoco estas reformas, estos intentos de reformas judiciales, que algunos de estos, como decía, muy parcialmente, algunas de estas reformas que están introducidas en este anteproyecto ya las intentaron en los proyectos originales de la ley base, que se votó en junio del año pasado, de 2024. Algunas pasaron, otras no. Otras partes del anteproyecto lo que hacen quizás es venir a intentar sistematizar lo que ya lograron introducir a través de leyes especiales. En este caso sería de conjunto, un código bien redondito, claro, como explicaba Martín. Pero bueno, antecedentes tenemos, y no solo de este gobierno. Por ejemplo, un pequeño ejemplo, cuando fue la condena a Cristina Fernández de Kirchner, meses atrás, la confirmación por parte de la Corte de la condena a Cristina Fernández, nosotros con Miriam Bregman, que compartimos
desde el CEPRO colaboramos en las bancas del Frente Izquierda, también compartimos el organismo con ella, somos compañeros de lucha. Y con ella nos pusimos a analizar una cuestión más allá de la condena en sí, contra la cual nos pronunciamos, que estuvo casi solicitada por personal del gobierno de Estados Unidos semanas antes, casi que apuraron a la corte para que dicten esa sentencia. Pero esta cuestión particularmente antidemocrática de que el Poder Judicial pueda disponer de quién puede ser candidato y quién no, que es parte de la condena, implica la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Entonces nos pusimos a rastrear cuando estuvo introducida esa figura en el Código Penal, además de la pena de prisión, la inhabilitación, y nos encontrábamos con que tuvo lugar esa reforma en 2002, en plena negociación del gobierno de Duhalde con el FMI, al punto que cuando se votó esa ley, pero casi como la ley base, que era fue por un voto, era una reforma para tirar abajo una ley que era del 75, que no es que fuera buena ni mucho menos, que era la ley de subversión económica, la 2840, que entre otras cosas la dictadura la usó para el genocidio, pero aún así había algunas, porque era un cachivache, la ley en general hablaba de todo, y como su título lo indicaba, ley de subversión económica, también podía penar a empresas que alteraran de alguna manera, empresas obviamente poderosas que pudieran incidir contra el rumbo económico del gobierno. Bueno, entonces esa parte no le terminaba de cerrar al FMI después del corralito, de que los bancos se quedaron con los ahorros a fin de 2001. Entonces cuando estaban negociando un nuevo acuerdo con el gobierno de Eduardo Duhalde, el FMI exigía que derogaran la cuestión esta de la subversión económica respecto a empresas, porque muchos bancos estadounidenses, que también se habían quedado con los ahorros acá de la población en Argentina, podían ser pasibles esos banqueros de sufrir la aplicación, no porque el gobierno igual les produciera eso, pero cada vez que en toda crisis, como ahora mismo, el FMI aprovecha para imponer nuevas condiciones o tratar de torcer todo lo posible las leyes a su favor. Entonces, en esa ocasión, esa ley se promulgó en mayo de 2002 y a cambio, si bien pasaba a dispensar a los empresarios que podían verse amenazados por esa ley, pero introdujo la inhabilitación para funcionarios. O sea, los banqueros míos no lo toquen, pero a los funcionarios locales nosotros con esto lo tenemos más agarrado, por ejemplo, aplicándolo en casos de gobiernos que no son de mayor agrado. Digamos, es el fundamento, creemos, de la condena a Cristina Kirchner. Entonces, digo, por ejemplo, ahora después yendo más para acá, en lo que es este gobierno, o antes incluso durante el macrismo, se votó la ley del arrepentido. Decía Martín al principio, contaba que casi siempre es poco usual ver bloques en el Parlamento que se opongan a esta reforma más represiva. Y bueno, por eso, de hecho, creo que fueron por parte de los diputados del Frente Izquierda en ese momento, no me acuerdo si fue 2016 o 2017, y algún otro, uno o dos sueltos, pero después, por ejemplo, todo el
absolutamente de todo en ese momento. El peronismo votó algo que se lo terminaron aplicando a ellos. La ley del arrepentido con Fariña, ¿se acuerdan? Las causas de vialidad del sur, después con la causa Cuaderno fue con todo su esplendor, se vio la vigencia de esa ley del arrepentido. Entonces, nada, digo un poco para sostener con ejemplos lo que bien decía Martín, de que las reformas en materia penal siempre son en el sentido de o perseguir opositores, sobre todo de ejercer mayor control social a quienes se propongan enfrentar los planes de cualquier gobierno. Y un poco lo que decía antes, que ya parcialmente algunas de estas reformas fueron introducidas o intentadas, al menos, por ejemplo, con la ley también votada por todo el arco político, o parte del bloque sí, parte no, los votos necesarios se los aportaron, salvo también disculpe la publicidad propia, pero realmente solo del frente de izquierda se opuso a la ley llamada, que se la denominó popularmente antimafia, con la excusa del narcotráfico en Rosario, que se aprobó, creo que se terminó de votar en el Senado a principios de este año, parece, de organización criminal, más el nombre más técnico, donde, bueno, un poco también lo que preguntaban antes, es casi reiterar el tipo penal de la asociación ilícita, pero aplicado a un lugar y tiempo más acotados, pero también con un cercenamiento de derechos enorme, de poder hacer allanamiento de detenciones en cadena, interrumpirlas y pinchar las comunicaciones, por ejemplo, de toda una ciudad o un barrio, por una excusa, bueno, lo mismo mucho llevado a cabo de manera mucho peor en estos días en Río de Janeiro también, ¿no? Con los fundamentos de combatir el narcotráfico. Pero ya en esta ley contra las organizaciones criminales incluían también, son tipos abiertos, un poco continuando con lo que le preguntaban a Martín, que justamente no penan hechos en particular, como decía él, sino, por ejemplo, el mero hecho de pertenecer a esa asociación, esa organización. Nosotros estamos seguros que todos estos tipos abiertos no los van a aplicar contra empresarios, contra quienes todavía son juzgados por delitos de lesa humanidad, sino contra los que luchan en las calles, porque es lo que muestra abiertamente este gobierno. ¿Cómo decir contra la rural, no? Y no se me ocurre. Bueno. Pero había una versión original de ese proyecto, de esa ley antimafias, que era peor aún de la que se terminó votando, y que incluía decenas de delitos que podían ser pasibles de ser incluidos en caso de cometer esos delitos. Le aplicaban todos los agravantes que contemplaba esta ley nueva contra las organizaciones criminales, donde se agrandaban, siendo que ya existía esta figura tan polémica de la asociación ilícita. Sin embargo, reforzaban con más punitivismo y una serie de prerrogativas para la posibilidad de durante una serie de días realizar detenciones sin siquiera dar aviso al juez. ¿Y la suspensión de garantías? Es establecer un estado de sitio en zonas determinadas que la considera el gobierno y algún fiscal adentro, ¿no? Que nunca le falte. Entre todos los delitos que eran pasibles de sufrir estos agravantes, entre otros estaba el de intimidación pública, que, como tal vez muchos sepan, es uno de los delitos que se investigan en la justicia federal, que más usualmente le imputan a los manifestantes en cualquier manifestación en la que hay detenidos.
Eso, por ejemplo, pasó en junio del año pasado cuando se trató la ley bases. Entonces, nosotros todavía estamos defendiendo compañeros que sufrieron esas imputaciones en diciembre de 2017 en el Congreso, la llamada 14 toneladas de piedra, que obviamente son figuras que de mínimas en tener la causa abierta mucho más tiempo, porque las causas prescriben recién cuando la causa llega a una duración equivalente al máximo de la pena prevista por la cual es acusada la persona. En este caso, el delito de intimidación pública tiene un máximo de 6 años de pena, con lo cual se hace muy difícil cerrarlas esas causas. Déjame meter una gracia con eso de la prescripción. Se determinan un montón de delitos como imprescriptibles en el proceso nuevo, un montón. Y la pena para la intimidación pública se aumenta, ya hasta 8. Claro, sí, tanto el delito de intimidación pública y el de atentado y resistencia a la autoridad, hubo proyectos de ley apenas asumió el gobierno, en la cual incluso el de atentado y resistencia a la autoridad, que tiene un máximo de pena de 2 años, o sea que no es de prisión efectiva, que es cuando detienen gente al voleo, no se imputa atentado y resistencia, es la palabra del policía contra los manifestantes, un poco me pegó, me tiró algo. Y bueno, justamente el propósito del gobierno es que quienes son detenidos por manifestarse se expongan a penas de prisión de cumplimiento efectivo, ¿no es cierto? Obviamente para disciplinar, intentar dar miedo de que uno, al ir a una manifestación es pasible de ser detenido y de sufrir efectivamente prisión efectiva. En esa ocasión, como les decía, con la ley esta contra las organizaciones criminales, desde el bloque del Frente Izquierda hicimos la campaña más fuerte que pudimos y logramos que desde algunos bloques no pudieran apoyar el conjunto de ese proyecto y, por ejemplo, que el delito de intimidación pública saliera de ese proyecto, pero bueno, ahora lo meten en el proyecto de Código Penal. También se votó la ley de reiterancia, que hace que alguien que es detenido en una manifestación, si es detenido nuevamente, teniendo la causa por su primera detención sin ninguna condena ni nada, pero teniendo una causa en curso, también queda casi es muy difícil lograr la excarcelación cuando es detenido por segunda vez. Disculpame, sí. Porque acá hay gente que no estudia abogacía. Se diferencia la reiterancia de la reincidencia, en que la reincidencia solamente se aplica en casos en que haya habido una condena previa. En este caso, sin condena, ya se le puede negar la libertad. Algo así como peligros procesales, ¿sí? Como vos tenés ese peligro de que la persona reitera su actividad delictiva, no le conferís la libertad. Así es. Bueno, todas estas reformas ya anteriores contaron, como decíamos, con el aval de casi todos los bloques políticos, algunos en la Cámara de Diputados, otros hacían falta en la Cámara de Senadores, es allí donde le dieron los votos. Entonces, bueno, un poco lo que decía Martín, generalmente estos proyectos tan integrales no salen, más que fue presentado, verdad que no tuvo mucha prensa, el ministro de Justicia ni lo llevaron a la presentación pero bueno, también veíamos en ese momento quizás al gobierno en una gran crisis que decíamos, bueno, esto quizás es publicidad electoral para su núcleo más duro de votantes, mostrar proyectos de leyes más represivas. No quiere decir que porque hayan
se haya ido mejor de lo previsto en las elecciones, avance sin más en un proyecto tan amplio, pero sí parece muy bueno, muy importante señalarlo, denunciarlo desde acá, justamente como decía Martín, para que después no pase sin pena ni gloria si aprobó cualquier cosa y que lo aprueben desde todos o desde la mayoría de los bloques legislativos, reformas que son muy graves. Algunas cuestiones también para sumar a lo que ya mucho más ampliamente dijo Martín. El proyecto pone como agravante más general para cualquier delito que agrava 1/3 de las penas, el mínimo y el máximo, con el uso de cualquier arma. Sí. Y el uso de cualquier arma, porque ya lo vimos en las reformas más recientes, se toma como arma impropia, no importa, propia o impropia, es una categoría muy legal si un arma está hecha para ser utilizada como arma o una piedra la convierte en un arma, ¿no es cierto? Por ejemplo. De ahí la diferencia entre arma propia o impropia, pero bueno, también creemos que no va a dejar de ser usada contra cualquier rebelión o manifestación en la que después se imputen a los manifestantes tirar media piedra, aunque sea. Obviamente vuelve el concepto de organización criminal. El brócoli. O 14 toneladas, imagínate 14 toneladas. De brócoli o de... Ahí tenemos que unir 14 toneladas de lo que sigan son. Es como mucho. Una cámara de fotos, por ejemplo. También, de fotos. En este supuesto también entraría la famosa bomba molotov. Sí, seguramente. El arma, en términos más amplios, el arma es cualquier objeto que aumente el poder lesivo de quien lo tiene, cualquiera. ¿Sí? Entonces, desde la piedra hasta cualquier otro artefacto puede ser un arma, ni qué hablar si parecería ser algo vinculado a una actividad contra el orden constitucional como una molotov. O sea, hay ni dudas. Además, la otra es la piedra, la usás, bueno, viene como anillo al dedo. Claro. Después, bueno, un par de cuestiones más, para no hacerlo muy largo, pero sí, un poco señalar particularmente estos dictados que vienen de Estados Unidos, venimos viendo diferentes causas que se instruyen, digamos, hay caballitos de batalla como son la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico cada vez más. Estamos viendo Estados Unidos que habla de que el narcotráfico es parte de los delitos de terrorismo, entonces con la excusa de que una lancha estaría llevando droga a Estados Unidos, bombardean en las costas de Venezuela, de Colombia. Más puntualmente a esto que decíamos, los tipos abiertos de asociación ilícita, pero todo va en camino a, incluso en la ley bases, me estaba olvidando, me lo había notado por lo que contaba, el ejemplo que daba también el muchacho, se hablaba de que para cualquier manifestación que fuera de 3 o más personas, cualquier reunión de 3 o más personas, había que dar aviso y pedir autorización previa. No sé si ustedes se acuerdan, obviamente eso no lo pudo sostener ni el más aliado del gobierno, eso salió de la ley, pero o sea, ya se mostraban los propósitos. Lo plantearon, digamos, es decir, no van a escatimar esfuerzos en mandar todo al asador después. Sí. Y después señalar una cuestión puntual de este proyecto de Código Penal, que entre los artículos 79 y 85 prevé, es algo novedoso, digamos, de atribuir responsabilidad penal a personas jurídicas, o sea, no a personas humanas, sino podrían ser cualquier asociación, Al Chipi Morgan, por ejemplo. ser empresas.
nosotros creemos que justamente esto introduce la posibilidad de perseguir a organizaciones políticas opositoras. Creemos que no hay, todo lo demás debe ser subsidiario, pero no vemos que vayan a perseguir empresas. Mercado Libre no. Con estos cosas cuando a la vez se promueven blanqueos todo el tiempo. Se anulan las multas por la falta de registración laboral, todo va en camino, bueno, mencionaba Martín antes, seguramente sea materia de otra charla, pero también la reforma laboral que viene. Entonces, obviamente no se ve que esté pensado perseguir Como el que no quiere atribuir con ellos cuestiones financieras, ¿Cómo te escuché muy bajito? como que le puede llegar a poner una responsabilidad penal a una persona jurídica que no quiera contribuir con ellos para algún tipo de cuestión, sea social. Son tipos tan abiertos Son que... especulaciones que se pueden hacer. Sí, aparte son tipos penales, digamos, la conducta que se describe. Sí. ¿No? Cuando decimos tipo penal es uno se expone a una pena por cometer o por matar o omitir por matar a alguien. Entonces, cuando los tipos, esas conductas son tan abiertas, tan inciertas, obviamente se pueden utilizar para, con mayor facilidad para perseguir a quien se quiera perseguir. En este caso, incluso uno de esos artículos que introducen la persecución penal a personas jurídicas prevé que si no se puede individualizar a la persona, miembro de una organización, por ejemplo, la persona tiene una piedra, aún así sin poder individualizarla, dicen, bueno, no, me parece que era de tal organización y pueden perseguir, inhabilitar el funcionamiento legal de esa organización. Sí, claro, eso combina perfecto con un tipo penal que aparece en el artículo 707, que es la compulsión a tomar parte de una huelga. Esto está en un capítulo nuevo, delito contra la libertad y la dignidad del trabajo, y dice, se impondrá pena de prisión de 3 a 6 años y multa de 5 a 30 días, multa a quien conveniere por cualquier medio a otro, por sí o por cuenta de otra persona, tomar parte de una huelga, boicot o manifestación. Es decir, que si un sindicato propicia que se adhieran a la huelga que han convocado, puede incurrir en este delito, y como dice él, si no identifican quién lo hizo expresamente, pueden ir contra directamente a la persona jurídica y quizás quitarle hasta la personería. La sanción accesorial, tranquilamente. Claro, y disolver el sindicato, porque insistió en que los trabajadores se adhirieran a la huelga. Y es la gran gesta de esta empresa que se hizo conocida últimamente por su vínculo con Lácteos Vidal, una empresa muy amiga de este gobierno. ¿De Patricia Bullrich? De Patricia Bullrich en particular, y de gente cercana a Bullrich, viene encabezando esa gesta del movimiento antibloqueos, que en realidad venían perdiendo en todos los terrenos judiciales, porque tuvieron en conflicto con trabajadores de su empresa, intentaron denunciarlo justamente por bloquear, por usurpación, por afectar la actividad económica. La justicia penal falló diciendo que no había delito porque todo eso se daba en el marco de un conflicto laboral con acciones propias de los trabajadores. Después intentaron tramitar la personería de este movimiento antibloqueo, o sea, quisieron hacer una asociación civil, digamos, con todos los papeles, y la Inspección General de Justicia, y después cuando apeló la empresa a la Cámara Civil, le denegaron también la personería porque tenía su objeto principal era denegar derechos a otras personas, o sea, el derecho a huelga a trabajadores. Después en sede laboral fueron reinstalados un montón de los trabajadores que habían despedido la empresa, o sea que venían perdiendo como en la guerra, cuando no es
realmente la justicia es un terreno muy favorable cada vez menos, sino al contrario más favorable a empresas como Lácteos Vidal. Sin embargo, venían perdiendo como la guerra, pero bueno, siempre vuelven a la carga con los intentos de reformas de penalizar, de penar el derecho a huelga. Y en la reforma que se hizo a la ley de contrato de trabajo se incluyó expresamente la causal de despido, que es participar en un bloqueo. Claro, como esa causal solamente es aplicable a los que estén en el bloqueo, que son dependientes de la empresa, esto contempla a los que no lo son. Si el bloqueo Cualquiera que vaya a vamos solidarizarse. a sindicato. Cualquiera. Exacto. Sí, sí. Sí. Bueno, y no, para terminar, digo, pues parecen todas pálidas. Digo, nosotros por parte del gobierno sabemos para dónde va, qué se propone, como decíamos antes, está muy bien señalarlo y oponernos férreamente a cada intento. Ahora bien, justamente después también eso, en una pelea en el aspecto político con quienes se presentan como oposición a Milei, y que tal vez ahora el balance reciente de las elecciones es muy bueno, no, la sociedad se hizo de derecha. Yo no sé, o sea, a la Libertad Avanza la votó 40% de los que fueron a votar, que más o menos quienes hicieron las cuentas, un 27% de la población. No es para bajarle el precio, una elección que evidentemente le fue mejor de lo que quizás casi todos pensábamos. Hay que hacer un trabajo de investigación buscando los criterios y los fundamentos del porqué de la votación. Que realmente es intrigante. A mí me interesa saber qué es lo que votan. No, seguramente, pero claro, pero digo, más allá de la composición del voto, digo, esa definición absoluta de la sociedad se hizo de derecha, y también quienes se presentaban como opción mayoritaria quizás tampoco eran muy entusiasmantes. La gente, contra lo que la gente votó en 2023, pues la estaba pasando mal realmente. Entonces, pero digo... las marchas no las alucinamos nosotros. Las marchas y todo el movimiento del país que hubo, nosotros no lo alucinamos, lo vimos todo, lo presenciamos. Estábamos todos en unión con eso, esperando el momento de votar para que esto se termine. Y de repente, sí, se continúa y va a decir, ¿cuál fue el factor? ¿Qué es lo que es un trabajo de investigación para hacer? Seguro. Sí, de varias disciplinas, eso seguro, coincido con vos. Ahora, yo por ahí más bien iba al no conceder, o esto, el lunes mucha gente está diciendo, bueno, ahora nos van a cagar a palo. Tal vez por parte del gobierno se lo propongan, que alguien salga a luchar, seguramente se lo propongan. Pero yo creo que por ahí encierra un peligro ya conceder o naturalizar de, bueno, ya está, una cagar a palo, no se va a poder salir a la calle a protestar. Es un problema ya eso, naturalizarlo y darlo por hecho. No se la hagamos más fácil a quienes gobiernan. Entonces, en ese sentido también lo mismo, decir, bueno, no hay nada que hacer, la sociedad se hizo derecha. Por eso digo, mencionaba estos porcentajes. El problema que antes se hace de derecha los bloques que se dicen opositores, que le votaron, como les decía, todas las reformas penales de este año a Bullrich. Entonces, en ese sentido, digo, obviamente la oposición va a ser en la calle donde se le va a poder torcer el brazo, como pasó en experiencias anteriores bastante cercanas. Pasó con el macrismo, que después de ganar las elecciones legislativas, cuando se propuso reformas de fondo, que opinó que iban por todo y que se pasaron de rosca, y la gente en diciembre de ese mismo año salió con las 14 toneladas de piedra. Que hasta hoy mismo Mauricio Macri lo escribió en un libro, dice que después de ese día él opinaba que se había terminado su gobierno, que llegaba a la casa y ponía Netflix, a la Quinta de Olivo, y ponía Netflix.
después quién le otorgó sobrevida para que en esos 2 años que le quedaban no se endeude para toda la historia, es otra discusión. Que están aportando ahora, o por lo menos claro, cerca. Pero digo, no echemos la culpa a la sociedad para decir, bueno, ya está, que avance mi ley, porque simplemente tal vez este tipo de encuestas, trabajo de investigación. está cada uno, por eso es muy importante en cada ámbito. Para el 2027, porque así podemos corroborar y decir, bueno, para si la gente realmente pensaba esto, las sumas, están dando otras cosas, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está pasando algo realmente verdadero? ¿O está viendo algo desde otro, tal vez desde otro lugar, desde otro país que está influyendo a través de tecnologías? Porque son muy diferentes las variables que podemos llegar a considerar en estas instancias. Pues vamos a hacer una aporte. Me queda Sí. haciendo recién lo que decía Martín, lo que decía Mati, que intentan, todo este paquete de reformas parece medio imposible, que lo puedan hacer, que parece una gran modificación. Yo me acuerdo en enero del 2024, cuando ya el señor Milei, que planteó la ley Ómnibus. Y creo que lo que hizo realmente que la ley Ómnibus no salga, después tuvo que transformarse en la ley base más recortada y a la vez fue la movilización en la calle, o sea, un poco lo que dice Mati, que me parece que si no estaba esa movilización en la calle, la ley capaz pasaba entera. O sea, porque era lo que estaba todo arreglado. Entonces me parece que construir la resistencia a las próximas reformas que se van a venir y todo, es parte también, creo que de nuestro el debe que tenemos ahora, después de las elecciones, para pensar que nuestra brújula es un poco de cómo construir una resistencia ante los paquetes de reformas que se pueden llegar a venir. Me parece que eso está bueno para destacar. Y creo que también estos espacios que tenemos acá en la facultad, que estamos formando, tanto en el seminario y también y todo, son espacios de resistencia. Capaz que no es ir a tirar piedra a la puerta del Congreso, pero también sí venir acá también y discutir, todo, son otros espacios que nada, que hay que fortalecer. Entonces me parece que está bueno eso, pensar bueno, que las cosas, aunque sean muy grandes, un paquete enorme, qué sé yo, bueno, no va a pasar. Bueno, ¿verdad? No va a pasar. También para sacar dudas, que a veces se confunden cuestiones, se piensan que alguien es de un partido, de que alguien es del otro, y realmente la realidad misma no se entera nunca de cómo son las cosas, las situaciones, y bueno, a veces para despejar dudas está bueno venir y decir, no, esto es así, esto surgió así, yo soy desde este lugar, vengo desde otro lugar, no estoy en la parte contraria, lo contrario no. Eso está bueno, porque a veces se distorsionan las cosas, o las quieren distorsionar, los mismos de arriba, entonces eso, y quienes hagamos, digamos, son nosotros los que intentan confundirnos, y que no hay que permitirlo. Yo quería decir algo de lo que dijiste vos, Martín, respecto de dos tipos penales. Uno de la embajada, que dijiste que el embajador que declarara en contra de los intereses del país. Esa ley es la ley Montino, porque Montino votó en contra del bloqueo a Cuba, junto con Estados Unidos aliados y con Israel. Esos eran los tres países que votaron en contra. Esa es bien de calza a la. Bien contradictoria, sí. Tiene nombre y apellido esa ley, porque es la canción de Montino. Esa ley es la canción de Montino. Y la otra ley, que es la prisión domiciliaria, esa es la ley, el Estado no quiere gastar en ninguna persona que esté detenida. Entonces, esa persona va a ser mantenida por los propios familiares. Eso genera que el Estado no tenga que poner un solo mando, creo, no sé. Martín, no sé qué opinas. Yo lo que quiero es darle un gran aplauso a Mati, porque realmente muy importante. Cada vez me convenzo más de que lo sustancial del debate está ahí. Que esto que nosotros y nosotras hacemos acá en la facultad, desde los tractos y todo, no puede dejar de mirar todo este andamiaje vinculado con lo político, sobre todo porque digamos, en un momento como
bien señalabas, de tanta injerencia de gobiernos extranjeros en la política interna local, marca, bueno, nada, todos estos paquetes de medidas, digo, de la democracia para acá, narcocriminalidad, tráfico de armas, crimen organizado, han sido todos caballitos de batalla de los think tanks norteamericanos en todo el mundo. En todo el mundo. Y se han planteado reformas de estas en todos los estados. Queda Ficha limpia, ¿no? Ficha limpia, totalmente. Queda bancar esa resistencia de los sectores populares para que eso no pase y no se materialice, pero es un fenómeno global, ¿no? Ni siquiera solo de la región latinoamericana, es un fenómeno absolutamente global. Y creo que está muy bueno también, de alguna manera, ¿sabes qué? Desmitificar la idea de que el análisis político en la facultad de Derecho, como charlábamos hoy con el compañero, que se ven cuestiones más abstractas o técnicas, no son dos cosas completamente diferentes, no somos pavimentos estándar. O sea, dejémonos de joder con eso porque si no le vamos a pifiar por bastante. Por bastante. Bueno,